Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre lo que ocurrió en México después de que se consumara una guerra que había durado más de 11 años y que dio paso a una nueva etapa para este país latinoamericano. Estamos hablando sobre la independencia mexicana. En este episodio explicaremos las causas del estallido de la independencia, la organización política, social y económica de la nación tras la consumación de esa guerra, además de los conflictos internos que se suscitaron por los siguientes 10 años, y una conclusión respecto a dichos sucesos tan importantes para la historia de México. Entre finales del siglo XV e inicios del XVI, el continente americano experimentó una serie de sucesos que cambiarían el curso de ese territorio, pues el 12 de octubre de 1492, este fue descubierto por Cristóbal Colón, un marinero europeo que tenía la misión de hallar una nueva ruta para ir hacia las Indias, pero no esperaba encontrarse en su camino lo que hoy se conoce como América. El descubrimiento del nuevo continente representó una gran esperanza para Europa, pues América estaba llena de recursos naturales, minerales y geográficos que no se encontraban en el viejo continente. De esta forma, los reinos europeos más importantes emprendieron campañas en el nuevo territorio para conquistarlo y hacerlo suyo en su totalidad, siendo España, Portugal e Inglaterra los más destacados en esta labor. América, al igual que el resto del mundo, ya contaba con varias civilizaciones desarrolladas viviendo en ella, aunque no al nivel de las que vivían en Europa. Con el paso de los años, estos reinos, principalmente España, empezaron a saquear, destruir y erradicar, por así decirlo, gran parte de estas civilizaciones, que representaban un obstáculo para ellos. Tal fue el caso de México Tenochtitlan, la ciudad capital de los aztecas, la cual cayó el 13 de agosto de 1521 a manos de Hernán Cortés. Este sangriento y violento suceso fue el origen de uno de los primeros territorios españoles en América, el Virreinato de la Nueva España, el cual gobernaría el antiguo territorio azteca y sus alrededores por casi 300 años. El virreinato novohispano empezó a expandirse a todo México, siendo conquistado en su totalidad, cosa que también vería el resto del continente. Durante el periodo colonial en América ocurrieron algunos avances para la economía del Imperio Español, pero al costo de trabajos forzados y desigualdad social para las clases sociales más bajas, que eran los indios y mestizos, mientras que los criollos y los españoles gobernaban y tenían los mejores puestos y privilegios, siendo los últimos los más suertudos. Durante los últimos años de la Nueva España se suscitaron nuevas revueltas y guerras internacionales, como la de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, las cuales influirían a los nativos novohispanos en América a hacer lo mismo, pues la situación no se veía que mejorara en el futuro. Además, las ideas ilustres y la invasión napoleónica a España en 1808 influyeron aún más a los marginados del virreinato novohispano a llevar a cabo una guerra contra ellos. Esto sería suficiente para que el 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla diera el llamado Grito de Dolores en la ciudad de Dolores Hidalgo, en el actual estado de Guanajuato, dando inicio a la Guerra de Independencia de México, junto a sus aliados, que formaban el ejército insurgente. La primera etapa de la independencia inició con este último evento, y con el paso de los días surgirían y obtendrían reconocimiento figuras como Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez y Juan Aldama. Esta etapa se destacó por ser desorganizada y sin un fin claro entre los insurgentes, pues estos solamente querían despojarse de los españoles por los malos tratos que recibían,
pero nunca planearon un proyecto de nación en caso de que se independizara. El 21 de marzo de 1811, Hidalgo y Allende, junto con su grupo de insurgentes, fueron capturados y traicionados por Ignacio Elizondo en Acatita de Baja, Coahuila, siendo arrestados y trasladados a Chihuahua. En este estado, Allende, Aldama e Hidalgo fueron ejecutados, siendo este último asesinado el 30 de julio de ese mismo año. La muerte de Hidalgo significó el fin de la primera etapa y el inicio de la segunda, siendo Morelos el líder principal de los insurgentes. Y es aquí donde se organiza a nivel político y militar, como debió haber sido en un principio, al ejército insurgente. Pruebas de ello fueron la creación del Congreso de Anáhuac el 13 de septiembre de 1813 y la promulgación de los sentimientos de la nación al día siguiente. Más tarde, Morelos fue capturado en Temelaca, Puebla, el 5 de noviembre de 1815 y fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Con el fallecimiento del siervo de la nación, la lucha armada entró a una nueva etapa, en la cual se debilitaron algunas facciones e ideas de los insurgentes, ya que a algunos se les otorgó la amnistía a cambio de dejar las armas, mientras que el resto de los rebeldes fueron perseguidos. Además, sucedieron conflictos internos entre algunos insurgentes, debido a la falta de liderazgo tan grande al nivel de Morelos. Aún así, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina encabezaron las facciones restantes del ejército insurgente. Este último rebelde era de origen español y apoyó la causa insurgente para independizarse de España, cosa que lo llevó a su captura y posterior fusilamiento el 11 de noviembre de 1817. 3 años después de la muerte de Mina, en 1820, el rey español Fernando VII se le obligó a jurar sobre la Constitución de Cádiz de 1812, y de igual forma se le obligó al virrey novohispano Juan Ruiz de Apodaca a hacer lo mismo, evento que simbolizó el fracaso de la conspiración de la Profesa entre miembros del clero novohispano, simpatizantes de la independencia mexicana. Más tarde, el virrey Apodaca nombró a Agustín de Iturbide como comandante general del sur, con el propósito de combatir a Vicente Guerrero. Sin embargo, Iturbide pacta con el ejército insurgente, reuniéndose con su líder en el supuesto evento conocido como el Abrazo de Acatempan, el 10 de febrero de 1821, día que además significó la unión del ejército realista e insurgente para formar el ejército trigarante. 14 días después, el 24 de febrero, se proclama el Plan de Iguala, promulgando la independencia mexicana, teniendo como religión única y oficial la católica, la unión entre insurgentes y la monarquía como forma de gobierno. Tiempo después, el virrey Apodaca dimitió del puesto y lo sustituyó Juan O'Donoghue, quien el 24 de agosto de 1821 firmó los Tratados de Córdoba, en los cuales se reconocía al Imperio Mexicano, monarquía que se planeaba ser gobernada por Fernando VII, sus hijos o hermanos, un miembro de la corte peninsular o en un cuarto caso, alguien elegido por las Cortes Imperiales Mexicanas. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, los peninsulares se dieron paso al ejército trigarante a entrar a la capital nacional, consumando de esta forma la independencia de México, 11 años después de haber iniciado, y con ello el inicio de una nueva era para el pueblo mexicano, la cual estaría llena de cambios y, claro, muchos problemas. El fin de la independencia de México en 1821 abrió paso a nuestra nación a tener los derechos y libertades que tanto anhelaba desde hace décadas y siglos, pero las cosas darían un giro inesperado, pues se retrasarían muchos de los objetivos y demandas que los insurgentes habían estado exigiendo y pidiendo desde años atrás. El 28 de septiembre de 1821,
Un día después de la consumación de la independencia, se formó la Junta Provisional Gubernativa, con el fin de establecer orden en el infante Estado mexicano. Dicha junta nombró a Iturbide como presidente de la misma y de la regencia que gobernaría el país hasta que se encontrara un gobernante digno de liderar a la nación. El problema que existía en esta junta era que estaba compuesta por criollos, aristócratas y miembros del clero, pero no había ningún miembro del ejército insurgente independentista. El reino español rechazó profundamente el Plan de Iguala, así como los tratados de Córdoba, por lo que se da a entender que España no reconoció la independencia de México, algo que se pudo observar con varios intentos de reconquista española hacia México en los años posteriores a su independencia. Luego, el 24 de febrero de 1822, la Junta Provisional dio paso a la creación de un Congreso Constituyente que se encargaría de redactar la Constitución del Imperio Mexicano. Durante ese tiempo se crearon facciones políticas que apoyaban a ciertas personas para que asumieran el poder. Por un lado estaban los borbónicos, quienes eran partidarios de tener a un Borbón español como monarca del imperio. Pero estos perdieron toda posibilidad de tener uno gobernando como rey, pues España había rechazado los documentos promulgados por los rebeldes mexicanos años atrás. Luego tenemos a los iturbidistas, como dice su nombre, eran quienes apoyaban a Iturbide a que fuera el monarca. Por último, tenemos a los republicanos, quienes apoyaban el establecimiento de una república ya sea central o federal. Iturbide cada vez obtenía más apoyo del pueblo para obtener el trono. Evidencia de esto fue el levantamiento de Pío Marcha junto con una multitud de simpatizantes el 18 de mayo de 1822, en el que trataron de convencer a Iturbide de asumir el trono, quien se negó, al menos en un principio. Al día siguiente, el Congreso ratifica a Iturbide como emperador de México, siendo coronado el 21 de julio de ese mismo año, marcando formalmente el inicio del primer imperio mexicano. Pero las cosas no serían tan fáciles. Por ejemplo, cuando México se independizó, el territorio que tenía era muy grande, pues abarcaba desde el sur de los actuales Estados Unidos, siendo California, Arizona, Nuevo México y Texas los estados bajo dominio mexicano, hasta Centroamérica, región conformada por las actuales Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. El problema es que gran parte del poder mexicano estaba concentrado en su mayoría en el centro del país, algo que provocaría algunos movimientos independentistas años más tarde, pues el poder político mexicano no influía en muchos de esos lugares. En cuestión económica, el país estaba devastado por la independencia, pues todos los recursos se emplearon para dicha guerra. Además, muchos fueron a pelear por su patria, por lo que hubo un alto económico en los sectores más importantes de la Nueva España. A esto se le suma el corte de relaciones diplomáticas con España y préstamos por países extranjeros para controlar la economía, esfuerzos que fueron en vano. Por otro lado, las divisiones sociales seguían siendo notorias en el imperio y la Iglesia Católica seguía teniendo poder en el territorio. Las diferencias entre el emperador y el Congreso aumentaron con el tiempo, debido a que este último le negaba hacer ciertas cosas a Iturbide. A esto se le suma el descubrimiento de una conspiración en su contra, en la que estaban involucrados miembros de dicho Congreso. Como respuesta, el emperador ordenó la disolución del órgano constitucional el 31 de octubre de 1822 y la creación de una Junta Nacional Instituyente fiel a su ideología. El 2 de diciembre de ese mismo año, Antonio López de Santa Anna se rebeló en contra del emperador, y el 1 de febrero de 1823, con la proclamación del Plan de Casamata, se le unirían otras figuras como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Con el paso de los días, Iturbide perdió poder en todo el país y se vio forzado a restaurar el Congreso en enero de 1823. Finalmente, abdicó el 19 de marzo de ese mismo año para partir a Europa al exilio,
en mayo. Mientras tanto, el Congreso declaró a Iturbide como un traidor y afirmó que si éste volvía a pisar tierras mexicanas, se le daría la pena de muerte, lo cual hizo, pero sin que éste supiera estas declaraciones. Iturbide regresó a México el 11 de mayo de 1824 y fue inmediatamente aprehendido, siendo fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. En 1823, tras la salida de Iturbide del poder, se formó un gobierno provisional llamado Supremo Poder Ejecutivo, formado por un triunvirato compuesto por Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, en el cual se estableció que se anulaban los tratados y planes hechos en años anteriores para dar paso a una república federal. En julio de ese mismo año, México vio la pérdida de su territorio en Centroamérica, pues la provincia de Guatemala cedió del territorio para formar la República Federal de Centroamérica. El Congreso Constituyente, con el fin del imperio, pudo ser convocado nuevamente para iniciar labores en noviembre de 1823, las cuales terminarían en la proclamación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, el 31 de enero de 1824, declarando que el sistema de gobierno del país sería una república popular federal. Este documento sería antecedente directo de otro promulgado el 4 de octubre de ese mismo año, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1824 dio paso a la Primera República Federal y estableció los tres poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes también estarían presentes en cada uno de los estados del país, los cuales serían libres y soberanos. Además, se otorgó la libertad de expresión y de prensa. Este documento permitió que Guadalupe Victoria asumiera el poder y se convirtiera en el primer presidente del país el 10 de octubre de 1824. La presidencia de Guadalupe Victoria se destacó por la toma de la isla de San Juan de Ulúa, el último reducto de los españoles, el 23 de noviembre de 1825. Tensiones diplomáticas con España, las cuales llegaron a un tope con la expulsión de sus ciudadanos en diciembre de 1827, hasta que estos reconocieran la independencia de México. El establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Inglaterra, Centroamérica y la Gran Colombia. Además, se declaró abolida la esclavitud y se crearon numerosos cuerpos e instituciones, como la Suprema Corte de Justicia, el Colegio Militar, el Museo Nacional de Antropología, la Marina Armada y el Archivo General de la Nación. En 1828 se convocaron a elecciones presidenciales para suceder a Victoria, en las que Manuel Gómez Pedraza salió triunfador. Sin embargo, Santa Anna se rebeló en contra de los resultados de los comicios, proclamando el Plan de Perote el 16 de septiembre de 1828. Como consecuencia, ocurrió el motín de la Cordada 2 meses después, y el Congreso anuló las elecciones presidenciales, colocando a Vicente Guerrero como el sucesor de Victoria. De esta forma, asumió el cargo el 1 de abril de 1829. El 11 de septiembre de ese mismo año, Isidro Barrada y sus tropas españolas fueron derrotados por el general Santa Anna en la batalla de Tampico, anulando toda posibilidad de reconquistar México. El 4 de diciembre de 1829, Melchor Musquiz y José Antonio Facio proclaman el Plan de Jalapa con el fin de despojar a Guerrero de su cargo. El general Santa Anna y el vicepresidente Anastasio Bustamante fueron invitados a sumarse al movimiento, siendo el último el único que accedió a ello. Eventualmente, Guerrero fue destituido por el Congreso, el cual colocó a José María Bocanegra como presidente interino, cargo en el que duró hasta el 23 de diciembre, cuando fue despojado para dar paso a un triunvirato formado por Pedro Vélez, Lucas Alamán
y Luis Quintanar. En enero de 1830, Bustamante finalmente asumió la presidencia, la cual no dejaría hasta mayo de 1832. Durante su mandato, el ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, creó el Banco de Avío, en un intento de reconstruir la economía mexicana, ayudando principalmente a las empresas más importantes de la nación. Pero fue en vano, pues México estaba sumido en un pozo de inestabilidad política y económica. El 14 de enero de 1831, Vicente Guerrero es invitado a comer en un barco en Acapulco, pero fue una trampa, pues fue arrestado y posteriormente fusilado un mes después en Cuilapan, Oaxaca, por órdenes de Bustamante, sin que se le haya hecho juicio o preguntado alguna cuestión en general. De esta forma se abarcan los aspectos más importantes de la historia mexicana en los 10 años posteriores a la consumación de la independencia, definidos principalmente por la inestabilidad política, social y económica del infante país latinoamericano, pero también por la creación de instituciones que siguen hasta nuestros días. Aunque ya abarcamos los 10 años posteriores a la independencia mexicana, el país seguiría siendo inestable por muchos años más, pues en enero de 1832 se dio a conocer el Plan de Veracruz, el cual desconoció a Bustamante como presidente de México. Cabe mencionar que Santa Anna estaba involucrado en dicho plan. Bustamante perdió poder y la rebelión terminaría a favor de Santa Anna, con la firma de los convenios de Zabaleta el 23 de diciembre de 1832, dando paso a Manuel Gómez Pedraza a ocupar el puesto hasta abril del año siguiente. Poco después, Santa Anna tomaría la presidencia por un tiempo, para luego dársela a Valentín Gómez Farías, quien implementó una serie de reformas liberales y progresistas que limitaban el poder a la Iglesia y al ejército. Los conservadores rechazaron en su totalidad estas reformas y exigieron el regreso de Santa Anna al poder, lo cual sucedió, por lo que despojaron a Gómez Farías del puesto y sus reformas fueron anuladas. Para concluir, la República Federal vería su fin con la proclamación de las 7 leyes de 1836, en las cuales se establecía una república centralista y se deroga la Constitución de 1824. Como se observó, México vivió uno de sus periodos más turbulentos de su historia, el cual había iniciado con la independencia de la nación y que no acabaría como tal hasta la instauración de Porfirio Díaz en el poder en 1884, teniendo intermedios de tranquilidad durante ese periodo. Decimos que con el porfiriato se estabilizó la nación, porque fue cuando México empezó a desarrollarse política y económicamente, sin que hubiera revueltas tan grandes como en años anteriores. Es importante conocer esta parte de la historia mexicana, pues en el futuro nosotros podemos decidir, en base a los análisis que hagamos sobre lo que pasó y está pasando en nuestro país, para no repetir los mismos errores que hicieron algunos de nuestros antepasados y dejar a nuestros descendientes un buen lugar para vivir. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.